yo en pinta, medio pinta, bueno, de, perdón, ya aquí son las 9 de la noche con mis hijas que iba a acostar. Ay, no, tengo la reunión. Ay, no, el profe también, qué Bueno, maravilla. listo, cierro Hola, con ¿qué eso. tal? Hola, Hola Mauricio, Mauricio. Hola, bienvenido. hola. Mauricio, ¿cómo te Bien, va? ¿cómo están? Gracias. Bueno, pues hay un buen grupo ya, buena noticia, ya hay 10 personas en este momento en la reunión. Si les parece, vamos empezando, vamos dando una bienvenida así para que quede registrada y una introducción pues lo más sencilla posible para que quede como registrada en el comienzo de esta reunión y para que cuando la compartamos se identifique claramente cuál es el propósito de la misma. Si les parece, entonces arrancamos de una vez. De As- una. as- Asumo yo que van a llegar otras personas, pero mientras tanto entonces demos un inicio pues lo más específico, lo más detallado brevemente. Bueno, pues el marco principal de esto que nos une obviamente es Universidad del Valle en Cali y en los territorios donde está Universidad del Valle representada porque nació en Cali pero se expandió de una manera impresionante ya por toda Colombia y por todo el mundo, también por medio de egresados, egresadas y profesionales. 80 años, que no son poca cosa. Bueno, es una bebé universidad comparada a las élites universitarias institucionales del planeta. Es una bebé en cuanto a edad, pero son 80 años muy significativos a pulso allá en el territorio colombiano. Y pues también en el marco ya la otra semana, mediados, por ahí estaba anunciando Julio Osa la celebración del Día del Profesional de la Psicología, del psicólogo, de la psicóloga en Colombia, porque ese día se celebra obviamente en distintos países, en distintas fechas, pero en Colombia es a mediados de la semana que ya se aproxima, la siguiente semana. Tenemos aquí con nosotros el reflejo histórico, humano, profesional, académico y vivencial, no solo de nuestra querida Facultad de Psicología, pero además, como lo mencioné, de nuestra queridísima alma mater, de la Universidad del Valle, más conocida como Univalle en su abreviación. Desde distintas latitudes y perspectivas, revivimos, rememoramos nuestra abundante historia. Ya es abundante porque 8 décadas, como lo mencioné, no son nada poquito. Eh, entonces, revivimos esos legados y un sinfín de aprendizajes y enseñanzas de la manera más viva, más cálida posible. Estamos representando hoy en día en este espacio eh, los aportes humanos, culturales, ambientales y diría yo también hasta emocionales y afectivos de muchas personas de la docencia universitaria, obviamente, a través de ya 80 años de existencia, de presencia y de eminencia constantes de dichos profesionales, colaboradores, asistentes, directivos que también han aportado, oficinistas y en general toda la planta, diría yo, laboral de nuestra querida Universidad del Valle durante estos constructivos 80 años de trabajo arduo, educativo y formativo. A todas estas queridas personas, muchísimas gracias de todo corazón, con toda nuestra alma. Bueno, ese texto que acabo de compartir es una breve introducción de esto, que creo que es el marco de esta construcción que ustedes han logrado hacer, queridos compañeros y compañeras univayunas de la Facultad de Psicología. Damos así entonces inicio a esta reunión, a este conversatorio donde ustedes nos van a presentar oficialmente a partir de esta reunión esa escritura tan bella de ese texto histórico de ustedes, rememorando precisamente el aporte de ustedes humanamente como cohorte, como salón, digámoslo, como clase, código, como lo conocíamos nosotros, al menos yo me acuerdo muy bien que le llamamos de qué código sos. Y yo era, bueno, código 91, ustedes, la mayoría aquí entiendo, son código 95 y así prácticamente empieza ese título bonito de ese texto que ustedes nos van a presentar hoy. Muchas gracias nuevamente a todos, a todas por aceptar esta amable invitación y bueno, está el espacio abierto. Muchas gracias y yo no sé quién de ustedes vaya oficialmente a presentarnos hoy esa bella publicación. El autor intelectual.
Carlos, Juan Carlos Ballesteros. Julio es el autor intelectual. Julio, no, no, es una idea colectiva, Andrea, es una idea de todos, de Juan Carlos, de Andrea, de Silvia, de Jorge Carvajal también estuvo en un momento inicial del trabajo. Eh, es una idea que surge precisamente porque estamos 30 años después de haber egresado, no, ingresado a la Universidad del Valle, 1995. Entonces, en una conversación que sostenía con Jorge Carvajal, dada la coincidencia pues de los 30 años, dijimos, ¿por qué no hacer un libro celebrando esos 30 años que nos conocimos? Aquel martes que estábamos en un salón por allá en ingenierías, esperando el inicio de una clase de historia de la psicología, cuando cada uno de estos compañeros y compañeras maravillosos fue entrando al salón y uno iba reconociendo pues toda esa diversidad y toda esa inclusión que había ya en ese momento en Univalle de cada uno de nosotros, tan diferentes pero con muchos intereses comunes que compartimos durante mucho tiempo. Entonces, allí fue cuando empezamos a hacer la invitación a diferentes colegas que afortunadamente la aceptaron y bueno, son ellos los protagonistas, los que están acá, los que aceptaron esa invitación de ser parte de este libro, de esta obra conmemorativa. Y pues sí quisiera que no solamente agradecerles por haber aceptado esa invitación, por haber hecho parte de esta obra, por haber tomado ese tiempo pues de redactar sus textos, algunos, otros de hacer una conversación con Andrea. Entonces, sí quisiera darle la palabra a ellos para que fuesen ellos los que fuesen presentando sus capítulos, no sé si quieran hacerlo así, o si no, a mi colega Andrea y a mi colega Juan Carlos, pues que ellos sean los que continúen con esta linda presentación. Pero sí quiero decirles una cosa, y es un sentido colectivo y muy especial que sí quiero resaltar, y es que este libro se lo dedicamos a nuestro compañero Jesse Andrés Girón Otero, compañero entrañable que dejó en todos nosotros un recuerdo imborrable. Él sigue siendo un amigo en la distancia, donde quiera que esté, con su amplia y generosa sonrisa que aún nos acompaña. Y si alguna brisa acaricia esas páginas, que sea la suya, liviana, alegre y eterna, recordándonos que ningún adiós es completo cuando la memoria guarda su luz. Por Yesí y para Yesí. Muchas gracias, Dalbert. Y pues le doy la palabra a una o a uno de mis compañeros. Creo que es un momento también para agradecer. Hay muchas personas a las cuales recordamos de manera recurrente en este texto. Voy a leer, si me permiten, del libro que llegó, el primer ejemplar llegó a mi casa hace 2 días y con mucha emoción ya lo sostengo en mis manos. A todos y cada uno de los profesores que acompañaron nuestro viaje por los mares de la psicología, unos con el fervor del viento que impulsa las velas, otros con la calma del timonel que observa el horizonte. De todos recibimos una lección, un gesto, una chispa que aún ilumina nuestro rumbo. Agradecimientos póstumos a Fernando Larreamendi, Óscar Sierra, María Cristina Tenorio y Antonio Samson. Su voz resuena como eco en alta mar, recordándonos que los buenos maestros nunca parten del todo. Siguen viajando con nosotros en cada puerto donde florece una idea.
Juan Carlos, quisiera eh, pedirte como editor que hagas una presentación de la portada, de por qué esta imagen de Joaquín Sorolla es la que ilustra este texto. Y si me permiten darle la palabra a Juan Carlos y luego invitar a Mauricio, quien escribió el prólogo, sería muy lindo que Mauricio nos contara un poquito las razones por las cuales él aceptó nuestra invitación y también pues, las palabras que quiera dar en este lanzamiento. Andrea, muchas gracias por esta introducción tan bonita. Julio, a todos los que nos acompañan, pues es como si estuviésemos en ese salón, ¿verdad? Como unos años más. Esta portada obedece a una propuesta de poder plasmar dentro de lo que significa la primera cara de un libro, esa experiencia. Esta pintura se llama Cosiendo la vela de Joaquín Sorolla, principios del siglo XX, y representa a personas sencillas que están cosiendo la vela de una embarcación, básicamente, y que luego ir al mar, al Mediterráneo de Sorolla, a Valencia, y desde allí toma rumbo, como este libro, que toma rumbo en este momento a diferentes latitudes, a inmensidades, a corazones, a océanos profundos que nos acompañan, como el de Yesid que está con nosotros, nuestros profesores que se han mencionado y todos los que van partiendo y van llegando también, porque de alguna manera nuestros hijos también hacen parte de esta historia. Y es una embarcación que comienza, ¿verdad? Es un tejido que se comienza a hacer, cada lector va a tejer. Esta pintura entonces es muy representativa de eso. Además, Sorolla es un representante del postimpresionismo. Esta luz tan fuerte que se ve allí plantea algunos elementos que no aparecían antes, pero que ahorita sí son más luminosos, como si fuésemos unos creadores de algo que le regalamos a la humanidad y a todos nuestros compañeros para que sigamos cosiendo, para que sigamos entretejiéndonos. Y estos relatos son eso también, son un entretejido. Si lo leemos con prudencia y quizá con detenimiento, vamos a encontrar 17 relatos y un prólogo y un epílogo llenos de mucha intensidad. Cada vez que leo los primeros capítulos, el de Andrea, el de Alexander, abren esta obra con tanta fuerza y el prólogo que ahorita Mauricio nos compartirá un poco de su experiencia, pues abren a algo desconocido, algo que se comienza a plantear como una experiencia, pero que también nos permite unirnos. De alguna manera estamos aquí unidos hoy y seguimos uniéndonos con los otros que nos acompañan. Entonces el texto se puede, si uno quisiera jugar con él, por ejemplo, Andrea, que lo tiene, la primera persona en el mundo que tiene el texto físico, que lo está mostrando allí, la única persona que tiene el texto físico. Un libro de 280 páginas, un libro voluminoso. Ese libro, efectivamente, que el que lo quiera abrir y sacar un capítulo lo puede leer. Pero es interesante que lo tomemos desde el inicio porque sí vamos a encontrar unas telas y unos hilos que cosen y que eso que vemos allí, esta pintura que está mostrando Andrea, que es Cosiendo la vela de Sorolla, pues de alguna forma somos nosotros, sencillos, tranquilos, sin ninguna expectativa otra que compartir. Entonces dejo hasta allí esta introducción que nos sirve también como un preámbulo a las palabras de Mauricio Rivas, que tiene mucho que ver con nosotros, con todos, y que de alguna manera nos acompaña en este camino con su sabiduría y con su recuerdo, por supuesto, de aquel profesor que un día con una camisa naranja entró y nos iluminó con su nueva forma de enseñar, de ver el mundo, y como él lo dice allí, como lo va a relatar, con su entusiasmo como joven de ese momento ante unos niños y unos jóvenes que ávidos estábamos del conocimiento. Andrea, muchas gracias. Julio, Silvia, que nos ha acompañado también en esta parte editorial, que hay que nombrarlo, que hay que decirlo, que ha estado desde el inicio. Y somos simplemente unos transmisores de toda esta experiencia emocional interior que nos va a llevar muy lejos. Yo cada vez digo que es un regalo que no nos imaginamos hasta dónde, pero vamos a navegar juntos por mucho tiempo.
Hay un texto, no sé si ese es, también lo va a mencionar el profesor Mauricio Rivas, que empieza muy hermoso, empieza entre las luces que se apagaban del siglo XX. ¿Eso es lo que él va a mencionar? ¿Este texto? Ese texto es de Andrea. Andrea, cuéntanos un Ah, poco, porque ella lo, es la artífice de este texto tan bonito que marca, ¿dó- digamos, esa introducción también al libro. ¿dónde aparece este texto? Porque yo no tengo la versión física. O a la parte de atrás, Esa es la contraportada. la contraportada. Bueno, a mí me gustaría leerlo y que ella lo explique. Por Entre las favor. luces, entre las luces que se apagaban del siglo XX y las promesas inciertas del nuevo milenio, un grupo de jóvenes aprendía a escuchar, a pensar y a mirar el alma humana desde los pasillos de la Universidad del Valle. Este libro reúne sus relatos y conversaciones como un gesto de memoria y gratitud, 30 años después de aquel inicio compartido. Son voces que evocan la intensidad de la formación, el asombro de los primeros encuentros con el sufrimiento, la belleza y la nostalgia de una época en que estudiar era también una forma de buscar sentido. A través de estas páginas se teje un homenaje a la Universidad del Valle y a una generación que se hizo psicóloga entre el deseo de comprender y la urgencia de transformar. Hermosísimo texto. Muchas gracias. Bellísimo, bellísimo. Muchas gracias, compañeros, compañera. Estamos aquí muy, muy felices. Em, este camino, ustedes, varios de ustedes saben que lo iniciamos hace, pues, sí, 30 años. Este agosto cumplimos los 30 años, ¿verdad? Pero digamos que este año completico fue dedicado mucho a la búsqueda de esas memorias, con conversaciones, con escritura. Cuando uno ya tiene las 280 páginas, como decía Juan Carlos, uno trata de hacer sentido, ¿no? Uno trata de coger la colección y de tratar de, bueno, de ver ya el trabajo y, y uno trata, o por lo menos yo trato de hacer una síntesis que permita recoger eh, justamente toda la, eh, como diría uno de los maestros que este año se nos fue, que recoja el zeitgeist del libro, que recoja el espíritu del libro. Em, entonces intenté hacer esos 4 párrafos pensando en algo que presentara el contexto histórico en el que nos enfrentamos al desafío de estudiar. 1995 fue un año eh, pues, muy especial para todos nosotros por obvias razones ya. Mm, y también traté de hacer sentido de la búsqueda eh, que uno emprende cuando llega a una universidad a hacerse profesional en esto, que es la psicología. Y también intenté darle sentido al conjunto de textos porque en verdad describen lo que significó sufrir, eh, aparecerse frente a la exigencia académica, aparecerse frente a lo posible, lo que no, lo frustrante, lo que no. Eh, también la enfermedad, sin duda. Y por supuesto también la belleza y la nostalgia de mirar hacia atrás cuando 3 décadas han pasado. Eh, con los años que ya tenemos, llega en mi caso un deseo de comprender esa historia otra vez, un deseo de comprender la historia a través de la luz de los demás. Y como los hilos de la vela, hay algunas cosas que yo no recordaba y que a través de las conversaciones aparecieron. eh, entre todos, y van a ver una metáfora hermosa si leen el texto de Margarita, por ejemplo. Margarita cita como imagen de lo que para ella significa ser psicóloga hoy, una pintura de Rembrandt.
que es un barco que está a punto de enfrentar una tormenta. Y ella ve la vela justamente de ese barco ya tejida y con mucha exigencia. Mm, eh, Siento mucha alegría y me cuesta ser articulada en este momento, pero quisiera cerrar allí mi intervención. Gracias, Dalbert, pues, por halagar las cuatro intenciones que tenía con ese textito. Muy bonitos los 4 párrafos, muy bien elaborados, muy bien hilados. Y a mí me parece interesante ese muro, no sé si adrede lo pone Mauricio ahí de fondo, ese muro natural de esa construcción que se me parece mucho a esos pasillos de Univalle, de esos edificios, ese color rojizo ahí, ese techo blanquito, así parece que está ahí en Univalle, como en el 3083, algo así. Mauricio, por favor, compártenos algo del prólogo. Sí, sí, no, seguramente el inconsciente tiene sus caminos. No, mentiras. Primero que todo, pues no, gracias por la invitación. Un día cualquiera yo he conservado contacto con algunos de ustedes y entonces me invitan, ¿no? Entonces, que queremos hacer una recopilación. Al principio no era muy claro, pero había la intención de poner en conjunto, ¿no? Algo de los recuerdos, de no sé qué. Y entonces, en una conversación con Julio, entonces me dice, no sabemos muy bien el tono, etcétera. Y era un poco anecdótico, ¿no? De lo gracioso, digo, no, no, no. Yo realmente, pues, si algo ha sido significativo para mí fue haber hecho ese trayecto de vida en Univalle, ¿sí? Y además le he seguido la pista eh, a mis alumnos, ¿sí? Y les dije, vea, yo vivo muy admirado de ver el recorrido de todos esos muchachos. Y vivo muy honrado de haber tenido algo que ver con eso. Creo que más o menos en esos términos se los dije, le dije, pero cuenten todas esas cosas maravillosas que han hecho, esas cosas increíbles que han pasado, ¿sí? Entonces, ahí empezamos yo ahí, digamos, como alguien adicional a toda esa gesta que se estaba haciendo, porque esa era realmente una creación de ustedes. Y entonces empezaron a ver, y en medio de eso, entonces, de ahí sale el título del texto mío, El encuentro de dos juventudes. Nosotros teníamos 33 años cuando empezamos a enseñar en Univalle. Fernando, mi persona, Fernando creo que tenía 31, ¿sí? Entonces, para que dimensionáramos realmente en qué estábamos en ese momento, ¿no? Eh, de ahí un poco la camiseta naranja, eh, de ahí el entusiasmo, y yo creo que una cosa realmente como lo es cuando uno se lanza una aventura y está realmente eh, de frente a realizar algo que fue muy bello cuando, eh, y cierro con esto, la parte personal. Yo estuve 2 años en Univalle, me fui a París y cuando regresé siempre había tenido en mi cabeza que me gustaría ser profesor de Univalle. Entonces, cuando regresé y se dio la oportunidad, una cosa ahí rarísima, porque se abrió el espacio de una manera franca, y finalmente se pudo hacer ese trayecto de 6 temporadas. Eh, Ahí se acaba la saga, pero 6 temporadas realmente pues muy emocionantes. Y
por eso cuando me hicieron la invitación me pareció que era, primero, me sentí muy honrado, pero es verdad que muchas veces eh, lo he manifestado en diferentes escenarios y les decía, yo vivo muy orgulloso de haber tenido que ver con todos esos desarrollos. Entonces la vela allí, lo acabo de descubrir hace un par de días, el- ese asunto de elaboración de las velas, porque al final me parece maravilloso que esa imagen, porque uno hace y hace y hace y hace, y uno no sabe hasta dónde ir. Eso que hizo finalmente tiene un desarrollo y un futuro y un devenir, ¿sí? Pero algo que siempre, de lo que yo me sentí orgulloso fue de que hubiera tenido algo que ver con ese devenir, ¿sí? Eh, entonces, de ahí creo que fuimos haciendo un texto. Yo quería hacer una página y dije, no, no quiero irme a meter mucho. No, 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 hágale, hágale, hágale. Andrea, tan generosa como siempre, y Juan Carlos, le dan uno pedal para escribir y finalmente salieron allí esas páginas. Eh, y claro, dando cuenta un poquito también de lo que nosotros del otro lado vivíamos y de cómo, pues finalmente, pues, la profesión de profe es tan maravillosa y no, realmente poder hacer esa conexión y poder... y yo creo que había una particularidad de una época y de unos muchachos que fue finalmente, pues como uno sentía que ponían toda la carne en el asador. No estaban allí en cálculos, ¿sí? Sino que realmente lo que uno podía aportar, incitar, finalmente eso no caía en la oreja de un sordo, ¿sí? Yo tuve la experiencia luego de enseñar en otras universidades y eso no se daba así. Entonces, eh, muchas razones para también desde mi perspectiva recuperar esa historia también mía con ustedes. Eh, un poco siempre estaba un poco sorprendido de que tuviera, creo que tuve 5 o 6 cursos básicos y algunos quisieron seguir y hasta hacer práctica. Entonces era muy bello realmente que se haya podido hacer ese trayecto de vida. Y el esfuerzo, ¿no? Me parece que yo resalto, pues que haya podido hacerse un texto de esa magnitud, con esa franqueza, con esa, eh, digamos, eh, ese entusiasmo juvenil que hace yo lo leo apenas lo estoy empezando a leer y de verdad pues le suscita a uno mucho entusiasmo, es realmente muy bello. Entonces, haber participado en esta aventura, primero muy honrado, segundo pues muy agradecido y chévere que eso me haya permitido también contar un poco esa historia de lo que pasó desde nuestro punto de vista, desde mi punto de vista, desde un poco también me permitía tomar como la vocería allí de mi gran amigo Fernando, eh, un poco recordar a Gabriel y todos los que estamos allí metidos y que formamos una historia, un movimiento en ese momento en el Valle que fue muy interesante. Muchas Muchas gracias. gracias. Muchas gracias a ti, querido Mauricio. Muy buenas palabras. Mencionaste a Fernando Larriamendi. Estamos también con esa inquietud de realizar por allí que no se nos quede eso en el tintero solamente, esa idea de tener un conversatorio también en memoria de él y
resaltar ese legado tan impresionante que él nos aportó a nosotros, los que fuimos también estudiantes de él en Univalle, recién llegado, así como el profesor Mauricio. Yo recuerdo mucho a Fernando Larramendi porque nosotros fuimos el primer salón de él que tuvo recién llegado de su maestría en Estados Unidos y él dio una clase de psicolingüística. Estamos hablando del año 1992, muy posiblemente. Estaba recién llegado y te recuerdo muy bien también a ti, querido Mauricio, no te había compartido esa memoria bonita. Yo creo que tú llegaste de Francia como en el, no sé si fue 96 o 97, quizá 96. 97 a Univalle, 96 a Colombia. 97 Univalle, entonces te recuerdo muy bien porque te estaba presentando oficialmente allí en varios salones y en los pasillos de allí a los que no te conocíamos, obviamente te presentaba mucho profesor Érico Rentería, quien te admiraba mucho por la parte del deporte, porque él estaba mucho ya en psicología deportiva, fue inclusive psicólogo del equipo profesional de Barta Café de Colombia, el cual pues era un equipazo deportivo, el primer equipo fuerte de élite que tuvo Colombia fue ese definitivamente, y el profesor Érico Rentería fue uno de esos psicólogos que trabajó con semejante equipo, dígame usted. Y entonces él te presentaba con nosotros, con los estudiantes que ya venimos casi terminando carrera, que estamos haciendo práctica. Tengo un recuerdo que brevemente, aquí lo hilo brevemente para que quede registrado y no se nos olvide un día, que estás recién llegado entonces y estás en los pasillos del edificio de la Facultad de Educación, donde está obviamente psicología, y surge una idea interesante el equipo de Univalle estaba en tercera división, equipo de fútbol, y entonces le pregunté al profesor Érico Rentería si era bueno, ya que tú estabas allí en Colombia y tenías tanta experiencia en deporte, psicología clínica, psicología social, integrar eso porque el equipo de fútbol no tiene ni psicólogo, ni de, y yo hice una averiguación por allí con los técnicos y me dijeron, no, eso no sabemos ni siquiera qué es un psicólogo deportivo. Entonces hablo con Érico me contacta con alguien de vicerrectoría académica, alguien de por allá de la oficina no sé si era el Dulcey, algo así, me suena el apellido, y él me manda con carta abierta pues al equipo para hacer unos contactos, para tener un trabajo en psicología deportiva allí en Univalle, que no existía, ¿cómo le parece a usted? En Casa de Herrero, y resulta que, claro, se dio esa reunión donde estuviste tú, estuvo Érico Rentería y estuvo Julián Victoria, compañero de corte nuestra, que él recién estaba terminando práctica profesional en el Deportivo Cali. Entonces, esa memoria me une mucho contigo. Muchas gracias por permitirme compartirla. Quizá te refresque algo. Gracias. No sé si también nos acompañan otras personas. Veo a alguien desde Italia, Angeli, eh, y yo no te conozco personalmente, pero sería fascinante escucharte y tu recorrido, cómo te conectas con este grupo maravilloso de estudio, etcétera. Que nos cuentes algo y qué haces por allá en semejante tierra tan impresionante. Bueno, mucho gusto, Dalbert. A ver, creo que conozco todos, no conozco a Axel y ya, y los otros fueron compañeros míos. A ver, no estaba muy bien preparada, pero bueno, les cuento así, como soy así tan espontánea. Y por los que me conocen, a ver, pues yo llegaba a Estados Unidos, yo estaba viviendo en Italia, me fui para Estados Unidos y de allí yo dije, bueno, yo quiero volver quiero estudiar, pues mi familia se estaba, ¿cómo se dice?, transfiriendo a Colombia y digo, yo quiero estudiar psicología. Y bueno, ingresé después que me equivalieron varias materias y para mí fue una experiencia, pues creo que lo conté también maravillosa, porque yo ya había estudiado en Italia casi un año y medio en la universidad aquí en Turín. Yo lo llamo ahora, son las 9:00 y pico de la noche en Turín. Y la realidad fue encontrarme con algo que me hubiera, les digo esto, me hubiera encantado haberlo conocido también en mi experiencia de high school, de bachillerato aquí en Italia, ¿no? Que fueron años
y que años que no recuerdo con gusto, pero de aprendizaje seguramente, porque la experiencia que viví en Colombia de cercanía al conocimiento, de no tener el profesor por allá lejos, como en una nube, ¿ok? Paréntesis, aquí en Italia los cursos son de, no sé, 800 personas, el profesor por allá y no sabe ni quién eres tú y los exámenes son, pues, ¿para qué contar? Pero, en fin, entonces eso a mí me parecía de volver como al colegio. Dice, no, qué bueno, y todos sentaditos allí, éramos 30, 40 personas, y uno como que se conociera, pues se establecieron muchas amistades. Entonces para mí fue espectacular. Yo cuento y sigo contándolo. Yo soy formadora, soy life coach y trainer aquí para las varias empresas importantes. Y también voy en los colegios a dar charlas yo las llamo charlas vocacionales para ayudar a los jóvenes sobre cómo ayudarlos en escoger su camino, ¿sí? Entonces yo cuento mucho de esta experiencia de la universidad, porque pues ando bastante crítica con el sistema educativo, digamos, old style, muy crítica, y ahora que tengo tres hijas y estoy luchando y es un sufrimiento, ver cómo no ha cambiado absolutamente nada, 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 y es muy triste ver cómo hay mm, o sea, ¿cómo se dice? Me choco, me confronto, a ver, en español, pues me hace cosa confrontarme con profesores donde de verdad no hay una evolución a nivel de qué significa, ¿cómo decir? Compartir, ¿no? Su propio conocimiento y no inculcar el conocimiento, ¿sí? Y eso es lo que yo viví en Univalle, ¿no? El compartir el conocimiento, en hacernos pensadores críticos. Bueno, no sé, no me quiero alargar mucho, pero para mí fue una experiencia que sigo transmitiéndola con mucho orgullo. Y lucho aquí buscando en mi pequeño, en dar mi aporte en lo que puedo, en las charlas con los profesores y, en fin. Bueno, a ver, esta soy yo y quien me conoce sabe que este es mi estilo. No, yo no estaba preparada, Bueno, así que llegaste desde Italia a estudiar psicología a Colombia, si comprendí bien. sí, Una, absolutamente una sí. locura de idea en su momento. No, para nada. Mucha, Lo repetiría porque yo aquí soy, digamos, ¿cómo se dice? Sigo muchachos también que están preparando tesis y la verdad, no sé cómo se dice eso en español, y acompaño, ¿no? Y la verdad me doy cuenta como, uy, es que todavía están muy atrasados ay, no sé, no hablo de conocimiento, sino del método, ¿no? Del approach. Y como salen estos muchachos como que ni idea de muchas cosas, en fin. Y bueno, pero bueno, una, entonces sí, yo una, soy muy un- orgullosa. una pregunta. ¿Fuiste aceptada como estudiante internacional en Univalle entonces durante ese proceso o cómo fue la vinculación? Pues yo sé que me contacté usted nombró a Dulcey, yo creo que era el vicerrector o el Vicerrector. director o el rector, y, y él no, yo entré como, a ver, yo no me acuerdo, pero me aceptaron de los 10 exámenes que había hecho en Italia, me aceptaron 9 porque eran como muy equiparados a lo que se estaban haciendo ya el primer año y entré en segunda, segundo, yo sé, me acuerdo, segundo año, no sé, eran como tercer semestre, algo así. Y ahí fue donde coincides con este maravilloso grupo. Sí, 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 Muchas gracias. maravilloso, Ahora ya comprendo mejor. maravilloso, Ellos estudiaron mucho, maravilloso. mucho rosa internacional, imagínate tú. Un honor fue estar allí, un honor. Y todos los profesores que conocí, no, es maravilloso. Fue.
experiencia única. No, no había escuchado una experiencia de una cohorte con alguien desde el extranjero yendo a estudiar psicología. Allí no me acuerdo de alguna hasta el momento. Así que es Y les digo experiencia a única. todos, mi sueño es que mis hijas vayan a estudiar Colombia. O sea, yo, si no estuviera en esta, te lo juro, Andrea, es que yo estoy luchando aquí con el bachillerato italiano y estoy luchando. Y yo, si no fuera porque, bueno, son cosas personales, pero el papá no la piensa así, pero yo las mandaría a estudiar allá. O sea, yo cerraría aquí los puentes y me fuera a Colombia solo para que mis hijas estudiaran en Colombia. Y mi Bueno, sueño es que si van a estudiar, vayan a estudiar en Colombia en la universidad. Y yo, pues yo la sigo. qué bonito anhelo. Bueno, Sí, damos la sí, sí. bienvenida. Por aquí está la profesora Nelcy Bonilla. En esa época yo sé que estaba muy activa ella enseñando psicología, más que todo por el lado del humanismo y la sexología. Quería Nelsa, yo no sé, Nelcy, no sé si diste clase al grupo de escritura de este hermoso texto de la cohorte del 95, Sí, el yo. código del 95. Nelcy, no lo desconozco. Sería bueno que compartieras algo, si te acuerdas de ellos. Hola, en este momento voy en carretera, voy manejando y los estoy escuchando más que viendo. Estoy manejando desde Pereira, voy para Cali, relacionarme con muchos de ustedes, con los mejores recuerdos de ser docente. Gracias a todos. Un abrazote. Muchas gracias. Qué bello verte que has hecho el esfuerzo aún manejando para escuchar estos relatos tan vivos y sé que te tocan el alma también a ti porque pues eras muy activa en la docencia en Univalle y tú como egresada que eras de allí, pues al igual que Mauricio Rivas, que Eric Rentería, Miriam Vega, varios psicólogos, psicólogas que se formaron allí y se potencializaron allí en la docencia, ahí mismo en psicología en Univalle. Eso es único también sello de Univalle. Muchas gracias. Dalber, Sí, dime. hay un tema muy singular que me parece que sucedió también en esa corte y fue justamente que hubieran tantos docentes, ¿no? Varias. Fernando, Mario, Julio, Mario, Gutiérrez, etcétera. O sea, sería muy chévere poder escuchar eso porque, porque fue, yo no sé si todas las cortes tienen tantos y pues además con desempeños eh, realmente eh, superlativos, ¿no? O sea, que ¿por qué no escuchar un poquito? Sí, chévere. Chévere escuchar eso porque hay varios docentes potentes en el ámbito no solamente nacional, pero internacional, como Julio, con la red iberoamericana de investigación de historia de la psicología, donde es uno de los pues, pilares de escritura y de investigación allí también con otros profesionales de Iberoamérica y hay otros profesores de la Javeriana. Ahorita había otro profesor que está en Bucaramanga, que está aquí con nosotros, Mario. Sí, claro. Bueno, yo no quiero hablar de mi cohorte porque me meto en problemas, pero quizá fue la que abrió esos recorridos la corte del 91, el salón mío, pues, el código mío, porque hubo una coincidencia histórica, un zeitgeist, llamémoslo así, de esparcimiento de la psicología en Cali. Estaban abriendo, por ejemplo, psicología recién en el ICES y recién en la San Buenaventura, en varias universidades, porque solamente había en la del Valle y en la Javeriana. Y se comenzó a expandir y justo los profesores que comenzaron a abrir esas clases eran profesores de nosotros, por ejemplo, Joel Otero, que fue el que abrió el programa, el primero en la San Buenaventura, y se lleva como a cinco o seis muchachos, muchachas recién graduados de la cohorte mía, y yo creo que ellos abrieron también ese sector pues de la docencia universitaria en psicología, pero el del 95 también siguió esa línea, digo yo. Escuchemos entonces a
Carlos Fernando, a Mario, a Julio, a todos los que hay aquí que están enseñando. Me parece que es algo no solamente destacable, sino que tiene un hilo conductor en el caso del libro con lo que se teje allí, con ese conocimiento que quiere trascender, pero que también quiere innovar y fortalecer todo el ámbito de la psicología y del conocimiento en general. Pues hagamos un pequeño conversatorio con nuestros nuevos profesores que han salido de ese código 95 Memorias de la Infancia en Psicología, que hay que decirlo, este libro lo consiguen en Amazon, le dan este nombre, Código 95 Memorias de la Infancia en Psicología, ahí están los códigos, lo pueden bajar por digital, pero también lo pueden pedir físico, les va a llegar como a Andrea que lo tiene en este momento. Entonces vamos a escuchar a nuestros nuevos profes que salieron de este Código 95. Yo quisiera contarles eh, un momento crucial en el cual yo empecé a pensar en ser profesor. Yo había salido de Univalle y como lo digo coloquialmente, yo había empezado a ONGear fuertemente, sí, a trabajar con proyectos en ONGs, a hacer intervención comunitaria en lo administrativo, en lo psicosocial, digamos, ese mundo a mí me cautivaba. Desde antes de entrar a Univalle a estudiar psicología, yo tenía claro que quería moverme en ese mundo. Salgo de Univalle y me meto en ese mundo y me doy una vuelta larguísima de muchos años. Y después de muchos años y dar una vuelta larga, yo empiezo a sentir la necesidad de pensar claramente, yo empiezo a recordar esas voces de todos los profesores por los que pasamos y yo quería tener, digamos, un referente más claro para entender toda esa realidad que yo llevaba conociendo. Eh, una vez yo fui a conversar con Julio a Univalle. Julio ya estaba en Univalle trabajando con la profesora Rebeca. Julio ahí me animó. Y saliendo de esa conversada con Julio, yo me encuentro a Sergio Martínez. Y me dijo, pues vos que tenés perfil organizacional, métete a la maestría, mira qué chévere, qué tal, que ahí está Érico. Y yo dije, ve, chévere. Y entonces me empecé a aproximar. Yo tuve una transición más o menos tranquila. Es decir, el viaje de vuelta fue más bien tranquilo. Del mundo ONGero, del activismo hacia la academia otra vez fue más bien tranquilo. Fue de a poquitos. Y cuando yo era primíparo en la maestría, por ahí en el año 2007, Érico me dice que si yo estaba interesado en dar un curso en Palmira. Recordemos que cuando estábamos nosotros no estaban las seccionales ni de UGA ni de Palmira. Cuando yo vuelvo, cuando yo me doy la vuelta y regreso, está la seccional Palmira y están necesitando profesores en las seccionales. En ese momento los estudiantes de maestría nos mandaban a dar clase allá. Érico Rentería es el que me hace a mí caer en cuenta que toda esa vuelta que yo me di en el mundo ONGero, haciendo talleres, haciendo actividades de muchas cosas, ¿cierto? De muchas cosas. Yo trabajé en esa época muy fuertemente el tema de la economía solidaria, ¿sí? Porque ustedes saben que yo venía de estudiar administración de empresas, entonces ahí, allí hay una mezcla que puede dar para muchos frentes. Entonces yo quería hacer en la maestría algo que tuviera que ver con esos procesos de autoorganización que yo ya venía trabajando. Entonces Erico es el que me dice, pues mire, si usted lleva años dando talleres allá con comunidades, hablando con jóvenes, con mujeres, del distrito, del Pacífico, del Cauca, etcétera, pues hermano, usted tiene cancha hablando con la gente. Dar clase para usted no creo que sea muy complicado. Yo entré en pánico, pero yo le dije que sí y así empecé. Así empecé y en el momento de sentarme a preparar la primera clase, yo empecé a ver y empecé a recordar todas esas imágenes de los profesores queridos que ya han sido mencionados aquí, empezando por Mauricio, Érico, que en ese momento fue el que me llamó, y bueno, todos por los que pasamos. En algún momento yo hablaba con alguien, no me acuerdo con quién ya, y decíamos que si tenemos que sintetizar en pocas palabras lo que dejaron todos esos profesores, yo diría rigor, ¿cierto? Mucho rigor. Eh,
Mauricio, yo te cuento que esas sesiones tan interesantes y tan bonitas tuyas de ponernos a ver fragmentos de películas y luego discutirlas a fondo y mirar eso cómo puede ayudar en el análisis de cualquier fenómeno, yo apliqué eso. Yo te cuento que yo eso lo admiraba, me encantaba, me fascinaba, ¿cierto? Y asimismo el rigor en el análisis, yo lo tomé de esas sesiones. Por supuesto que hay otros profesores a los que también les aprendí cantidades y eso para mí es una cosa fascinante. Yo lo sigo haciendo, a los estudiantes les gusta mucho, ¿sí? Yo paso fragmentos de 20 minutos dependiendo de la película, a veces son 10 minutos, a veces 25, dependiendo mucho del tema que esté tratando y de la película. Y eso es muy bonito, ¿sabes? Para no extenderme, yo tengo pensado para un futuro, ojalá no muy lejano, sentarme a escribir sobre eso, ¿sí? Hacer análisis, pero ya escritos, sobre algunas películas que me permiten entender, pues, varios temas que yo trabajo, ¿sí? Temas del trabajo, temas de organizaciones, lo tengo allí por ahí pendiente, he venido recogiendo aquí algunos libros sobre cine, sobre análisis de películas y pues especialmente sobre un autor que yo estudié en mi doctorado y que años después lo han ido desplegando, lo han ido como trabajando para hacer eso. Entonces, digamos que esa es una de las cosas que yo quisiera mencionar en esta sesión, Mauricio. Qué gusto saludarte. Por ahí Andrea está mencionando el capítulo número, ¿qué, Andrea? ¿El 11? El 11. Me imagino que fue Julio el que dijo, pongámosle el 11 a Cafeto, me imagino. ¿Sí o no? Sí, mira, No, entonces, pura coincidencia. Apenas me ahora vengo a dar que, cuenta. Ya nos dimos cuenta que Julio fue el coordinador de todo ese rollo. No, no, apenas me Julio, vengo a dar Julio, cuenta que es Julio el animó 11, el bastante. 9-11. Julio me regaló mi primer marcador, lo tengo por ahí guardado. Primer marcador negro. Me dijo, Café, tú tienes que el profesor aquí te regalo un marcador para que empieces a dar tus primeras clases. La primera la vine a dar como 2 años después de ese momento. Entonces, mira que así fue que yo me animé. Por ahí está la foto mía de aquellos años mozos, cuando era peludo, joven y bello. Muchas gracias, muchachos. Chévere, chévere estos recuentos. Yo creo que es la parte de la calidez humana la que se refleja aquí, porque pues casi siempre lo que se ve es el documento, el texto, el libro, la publicación, la academia, el formalismo, pero la parte viva, la parte cálida es lo que, la narración de ello, cómo se produjo, cómo se llegó a esto, cómo nos metimos a esa locura de viajar desde Italia, ir a estudiar psicología a Cali, Colombia, a la Universidad del Valle, por Dios. Albert, dale la palabra a Mario Rosero. Claro, por supuesto que queremos escuchar también al profesor Mario Rosero, que es, yo estoy fascinado, por ejemplo, ahorita que mencionó en Carlos, esto es que uno tiene que ir hilando y qué bueno es esa imagen de ese libro de ustedes, esa hilazón de esa tela gigantesca, esa obra pictoresca tan hermosa que refleja esto, es el sentir pues de la hilazón de lo humano. Por ejemplo, de una me trasladaron ustedes al profesor Estanislao Zuleta. Quedé loco con ese detalle porque era lo que él trabajaba. Imagínese usted, en los 70 y los 80, yo asumo que Mauricio tuvo que haber tomado algunas clases con él cuando estaba estudiando psicología, quizá en la del Valle, y es parte de la psicología cultural y lo del psicoanálisis. Y entonces, usando fragmentos de documentales, de textos, analizarlo, la literatura, que eso lo han narrado otros profesores que hemos podido conversar con ellos. Muchas gracias. Adelante, por favor, Mario. Bueno, primero agradecer ese esfuerzo que han hecho Julio, Juan Carlos, Andrea, fundamentalmente, y Mauricio, que veo que ha estado apoyando este proceso, porque pues ahí hay unas historias muy, muy interesantes e importantes y que creo que todos en conjunto pues ayudamos a construir país, ¿no? Estamos en ciertos frentes, algunos desde el activismo, otros desde la educación específicamente, pero contribuimos a esa transformación que siempre es necesaria. Lo recuerdo con mucho cariño. Estoy muy emocionado de ver algunos nuevamente desde hace muchos años, a Juan Carlos hace años.
no te veía. A Mauricio siempre he estado como por redes, pero bueno, te recuerdo mucho a ti y a otros profesores que fueron importantes en nuestro proceso, ¿no? Es decir, si algo marcó este Código 95 fue esa calidad de docentes que tuvimos. Era impresionante. O sea, todos esos paradigmas y modelos explicativos ejemplificados con personas muy, muy bien formadas y que se expresaba y se veía esa fuerza de conocimiento en psicoanálisis, en social, en comunitaria, etcétera. Más esa chispa, yo creo que acá confluyeron dos aspectos importantes, esa calidad de docentes y también esa calidad del recurso humano en términos de estudiantes, ¿no? O sea, alguien hablaba hace unas semanas sobre un tema de la educación privada y pública y él decía algo así, un colega decía, pero es que ustedes en las universidades públicas ya reciben a los estudiantes filtrados y en efecto, eso estaba muy filtrados y eso generaban unas dinámicas de aprendizaje que no se ven en otros contextos. Yo tuve la oportunidad de ser parte de ese proceso y pues muy contento porque eso marcó nuestras vidas, marcó nuestro destino. Eh, yo en particular seguí un camino de formación hacia neurociencia específicamente y pues en todo ese camino, en todo ese desarrollo, ese aprendizaje posterior, siempre veía que se hizo mucha diferencia esa formación que tuvimos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, estar en la Universidad de Chile, en la Facultad de Medicina, en un programa de neurociencia donde ya todos llevan ventaja porque pues, venían de áreas de biología, etcétera. Y un profesor me dice de fisiología celular, nos presenta y me dice, y usted qué? ¿Usted dónde viene? Y yo, no, yo soy psicólogo y vengo de la Universidad del Valle de Colombia. Y me dice algo así como el 30 de octubre son las cancelaciones. Es como recuerdo esa frase tan impresionante y fuerte, ¿no? O sea, como usted aquí no pasa. Y bueno, y me gradué con máximos honores, es decir, el mejor promedio de todo, biólogo, psiquiatra y todo ese tema. Pero era eso, es decir, esa fuerza, ese impulso, esa seguridad que nos dieron también y esa necesidad de generar reducir esas brechas, esos vacíos de conocimiento nos impulsó mucho a seguirlo a mí en particular. Luego también tuve la oportunidad de estar en Alemania ya en mi doctorado y estar en contextos pues muy competitivos, niveles de exigencia altos, en lugares pues bastante donde la investigación pues, es a otro nivel, mucho dinero, muchos materiales, recursos. Y encontrarme que solo había en ese clúster de investigación que aún no los redistribuyen, solo un estudiante latinoamericano y era argentina, de la Universidad de Buenos Aires, un físico en neurociencia. Entonces era interesante porque ver hasta dónde esa formación que recibimos y que empezó desde ahí nos llevó a esos escenarios y bueno, a aportar también y ampliar las fronteras del conocimiento desde esta área en particular. El tema de la docencia empieza cuando yo regreso de Chile, había terminado mi maestría y entonces Oscar Sierra, que lo recuerdo, pues todavía le decía a Andrea cuando escribíamos este capítulo, que es un silencio, ¿no? Un silencio continuo para mí. Una persona muy importante que me ayudó, que me impulsó. Y cuando regresé a Colombia, entonces me dijo, Mario, hay algo así como Cafeto. Ahí hay unos cursos en Palmira, en Buga y en Cali. También tuve un curso en Cali, recuerdo. Y entonces así empecé a trabajar con la Universidad del Valle. Estuve un año, 2 años, luego con la Universidad Católica de Pereira. Y ahí fue donde decidí ir a Alemania a realizar mi doctorado. Y después de eso vuelvo acá, regreso a la Universidad Autónoma de Bucaramanga ya desde hace 9 años aproximadamente.
Entonces ha sido un proceso importante en términos de formación de recursos humanos, de, 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 de aportar nuestro grano de arena a esas nuevas generaciones. Y bueno, estamos ahí muy contentos de verlos. También otro elemento que se me olvidó fue la riqueza cultural de Univalle. Es decir, no solo el tema conceptual y teórico, sino esa riqueza impresionante, la cinemateca, las presentaciones de baile, los cuenteros. Juan Carlos me, me recuerda que creo que ahí también te movías en esos escenarios. Y bueno, entonces, nada, es un momento, es el código 95 más 30 ahora, pero es el código que siento que transformó nuestras vidas y en general fue de una manera muy positiva para todos. Así que los recuerdo con cariño a todos, a Ángel y también que gusto verla nuevamente. Y esa es como mi historia resumida. Gracias. Hombre, qué chévere escuchar todos estos testimonios, todos estos registros de memoria. Creo que ha valido mucho la pena eh, seguir haciendo esto, porque definitivamente donde hay memoria hay vida. ¿Quién seguiría entonces en esa línea? Que Julio, prácticamente, Julio, Julio y su historia de profesorado. Bueno, nada más y no, nada. pues básicamente quien me inspira a seguir los pasos de la docencia es mi papá. Él, toda la vida yo conocí Univalle desde que estaba muy pequeño por mi papá, su espacio allá en el departamento de idiomas. Asael Monedero lo conoció a él como profesor de inglés. eh, y todo el vínculo mío con la docencia es por mi papá, por su, por su forma de enseñar, su didáctica, su compromiso, toda su vocación, toda la vida dedicada a la enseñanza. Entonces, ese fue mi modelo y esa fue la forma como yo entro al mundo de la docencia. De un momento a otro a mí me empezaron a darme esos cursos como una figura que tiene Univalle, que es una figura muy importante, que es el auxiliar de docencia, y es para estudiantes de maestría que les dan una beca con un pago, pues, que en esa época era generoso, y eso me permitió a mí financiar todo lo que era la maestría con la asistencia de docencia. Y con Univalle, la docencia la arranqué con la profesora Rebeca Pucci, con los cursos de Cognición 1, Cognición 2, y ya hubiera querido Cognición 3, pero solamente vi la posibilidad del tercer nivel solamente en clínica, porque Cognición no tenía hasta el tercer nivel. Y bueno, esos cursos eran muy interesantes porque era el apoyarme con Univalle, con gente casi, casi de la misma edad mía que entraban a estudiar, y yo pensaba enseñarles, porque yo empecé en la docencia a los 22, 23, 24 años. A los 24 años ya estaba yo en pleno ejercicio de la docencia. Entonces fue ese el capital humano de mi padre, la, la fortuna pues de encontrar a Rebeca y a su modelo de formación, siempre desde el foco de la investigación, y que Univalle tiene un programa muy bueno, y es que
da esa beca a las personas que quieren formarse y aprender a ser profesores. Y una de las cosas que a mí me interesa mucho ahora y siempre me ha llamado la atención es que en las manos nuestras, en nuestra responsabilidad están las nuevas generaciones de psicólogos, psicólogas. Y una de las líneas de investigación que yo tengo y de producción académica está centrada en la formación del psicólogo en Colombia y en las Américas. Y esa fue la forma como yo me vinculé a la docencia. Muchas gracias por la pregunta. Y bueno, sí, es un grupo muy nutrido de docentes que buena parte de ellos arrancaron Lewis, Mario Gutiérrez, para muchos de ellos y de nosotros fue el primer trabajo formalmente constituido una vez egresamos del programa de psicología. Y muchos de nosotros ha sido básicamente la principal fuente de ingresos, la docencia. Entonces, esa es la historia pues con la docencia, con Univalle, con ese amor por el conocimiento, ese amor por tratar de formar y de generar una transformación y de cultivar el pensamiento de nuestros estudiantes, de nuestras estudiantes, y de apalancar y de potencializar esa, ese, ese interés de transformar nuestra sociedad, nuestra cultura, y de hacerla cada vez más, más cerca de ese anhelo, y es que podamos avanzar en los procesos pues, de consolidación de la paz, de un territorio mucho más digno para vivir, con unas mejores condiciones y que bueno, que ya poco a poco lo hemos ido, se ha ido consolidando pues esa posibilidad de que vivamos en un país menos violento y eh, menos doloroso. Entonces, esa es la responsabilidad que tenemos nosotros en las manos de formar estas generaciones de psicólogos para que transformen esta sociedad. Muchas gracias. Oh, muchas gracias. Por el contrario, a ti también, querido Julio, y a todos ustedes. Yo creo que unos registros que han quedado aquí plasmados hasta el momento impresionantes de cómo toda esa tela se ha hilado pues hilito a hilito, desde las personas, por ejemplo, citando, hay varios profesores y profesoras mencionados ya aquí citados directamente, y es impresionante lo que se logra hacer, y yo cito, por ejemplo, lo que citó Mario, de construir territorio, construir un país, como lo hace, por ejemplo, las personas de la docencia universitaria puso ahí en Cali, y también cito a Julio, de transformar una sociedad que a veces está eh, no, pues es decir, preocupante lo que a veces sucede en ciertos espacios a nivel global, y los educadores son los que ayudan a que esa transformación se llegue para que hayan cambios para mejorar pues los desafíos que estamos enfrentando en la actualidad prácticamente en todos los rincones del planeta. Bueno, yo creo que la única persona que no nos ha hasta el momento contribuido algo así como más en detalle es Asael, ¿correcto? De resto, cada persona aquí hizo un aporte muy, muy importante de historia, de remembranza, de anécdotas, de sentimiento, de esa parte emocional importante, intelectual también, de todo. Lo académico ya quedó recopilado recientemente por medio de los docentes que han trabajado en tanta universidad ya en Colombia y en otros lugares del planeta. No sé si quieres aportar algo en esa línea o en alguna otra línea, estimado Asael. Sí, Albert, buenas tardes, muchas gracias. Eh, bueno, pues sí, realmente darle gracias a Julio que me invitó a contribuir en el corto tiempo que yo estuve en psicología. Como él lo mencionó, el papá Carlos Osa, un gran docente de inglés de, de la Escuela de Ciencias del Lenguaje, pues era profesor mío, precisamente. Y pues esa
esa experiencia de Carlos, pues yo creo que fue lo que más influyó en Julio, porque Carlos fue un profesor muy didacta, eh, muy, muy explicado al detalle, a la minucia, a generar cuentos, juegos. O sea, los cursos de Carlos eran muy, muy llenos y eran los sábados, llenos y los sábados. Y bueno, luego yo entré a psicología y estando en psicología pues conozco a Julio y ya conozco al papá, entonces hay como un fuerte vínculo ahí de amistad con Julio hace mucho tiempo. Y bueno, yo estudiando psicología, pues precisamente otra psicóloga, otra amiga, Alejandra Ben, que no, hace tiempo no la veo, me dice, ve, por acá estamos bien, yendo a un curso de familia. Y entonces, pues, yo voy a ese curso como pues asistente primero y eso es un curso de trabajo social. Y luego, pues por allí me empieza como a gustar más como la intervención en familia que la intervención más individual en psicología. Y pues estuve allí 2 semestres con los compañeros y luego ya me voy metiendo más un poquito a lo de trabajo social y pues finalmente eh, logro graduarme como trabajador social y con la carrera de lenguas modernas. Pero siempre un fuerte recuerdo con los compañeros porque yo creo que lo que el lanzamiento del libro refleja es que hay mucha unidad en este grupo, en este código, porque muchos de los, digamos, yo me gradué de otras carreras y no tenemos como esa misma unidad ni nos vemos como tan frecuente entre los compañeros ni tenemos mucho contacto. Entonces, hacer un libro de lanzamiento de 30 años, o sea, lo que indica es que a lo largo de los años ha permanecido la amistad, el compañerismo y pues que valga la pena recordar también a un compañero que mencionó Julio al principio, que pues es Jesse. Jesse pues era un compañero de nosotros, una persona muy amable, muy amigable, muy estudioso, un muchacho juicioso y pues que sea este el motivo para dedicarle el libro a Jesse, pues es muy, muy novedoso, muy interesante porque incluso pues yo me di cuenta muy, muy tarde de lo de Jesse y pues a los años termino yo soñándome con Jesse. Me sueño de su situación y todo lo demás. Y ese sueño pues yo pues nunca lo comenté con alguien porque no me veía con ninguno. Pero pues yo creo que donde quiera que esté Jesse, pues elevar una oración, una plegaria para él porque un muchacho sano no debió haberle pasado nada de lo que pudo haberle pasado. Entonces, pero recuerdo a la gran mayoría de los compañeros y pues que Julio me haya tenido en cuenta para contribuir en algo, pues le agradezco mucho la invitación y gracias a todos, Albert. Muchas gracias, estimado Asael, y gracias por pues compartirnos dónde está esa ligazón allí con este grupo tan fascinante. No había caído en cuenta que no se mencionó. Hay una grabación que la estaré refrescando por allí en varios lugares para que la gente hile la grabación que se hizo como ¿qué año fue eso, Andrea? Por ahí en el 2020, 2021 más o menos, con esta cohorte. Estábamos saliendo de pandemia, Albert, cuando estabas Claro, creando las claro, ahorita. memorias en YouTube. Claro, claro, ahí está. Hay que refrescarlo y recompartirlo para que se ligue ese video, esa reconstrucción histórica de memoria histórica. Y con esto, con esta publicación de este libro que, valga nuevamente el énfasis, apenas fue publicado hace 6 días, el 2 de noviembre del presente año 2025, y la casa pues publicadora que lo llevó a bien a ofrecerlo públicamente es Amazon. Ahí está y se encuentra fácil porque buscando en Amazon código 95 de unas, yo obviamente creo que sale en el lector allí, en el sensor Memorias de Formación en Psicología.
Juan Carlos también levantó la mano nuevamente. Juan Carlos, adelante. Sí, gracias. Es que dos cosas. Antes de dar la palabra a Andrea nuevamente, porque quisiera que tocáramos el tema del libro y aquello que ha llevado a que tejamos de esta manera, pero también esa construcción que los que nos están escuchando y viendo, pues quisieran saber de cómo se ha construido, de cómo fue el proceso un poquillo. Pero ahorita que nuestros amigos cuentan sobre cómo han sido profesores y qué los ha motivado. Eh, yo ahora estoy haciendo segundo año de un doctorado en ciencias de la educación y aquí en Costa Rica me pasó algo parecido a lo que le pasó a Mario en Chile y en Alemania y es que nos vemos fuertes aún después de tantos años. En mi caso, después de 25 años de terminar, aún pervive, perdura esa estructura fuerte que nos ha dado Univalle, tanto por el amor al conocimiento como por los métodos y las formas que nos regalaron nuestros maestros para seguir adelante. A mí me llamó mucho la atención aquí, por ejemplo, en la Universidad Católica de Costa Rica, donde estoy haciendo el estudio, que la gente me comenzó a mirar extrañamente y no sabía por qué. Y es que luego me dijo un compañero, es que absolutamente nadie hila o habla como tú estás hablando, con tanta propiedad, con tanta fuerza, porque aquí en Centroamérica se maneja otro nivel de conocimiento, pero después de tantos años me llamó mucho la atención que seguimos con esa huella, es decir, que está dentro de nosotros. Y particularmente, por ahí he dado un cursito en universidades, pero yo soy profesor de niños de primero a sexto y de séptimo a undécimo. Y aún preparando esas clases sobre un tema que es la interioridad, que es lo que trabajo, aún allí perdura esto que han dicho los compañeros y colegas, lo riguroso. Y los niños, que son un termómetro muy bonito para medir el conocimiento, reconocen eso precisamente. Pero qué interesante, porque mezclamos, porque nos arriesgamos, porque vamos un poco más allá, aún con los niños. Y eso me parece que es una buena medida de nuestra educación. Ahora sí, Andrea, contemos un poquito sobre esto que ha pasado con el libro, cómo se ha hecho, cómo nos hemos reunido, cómo han salido las cosas, por qué los 17 capítulos, cómo es el epílogo, bueno, en fin, ¿Cuál para fue la que... metodología? ¿Cuál fue la Exacto. metodología? Ajá, muy bien, ya dejo hasta ahí. Chévere. Bueno, pues para no extendernos demasiado, ya se nos va la luz, especialmente pienso en Angeli, que ya se le hace de noche. Em, Quisiera recordar, este año comenzó para mí con un cambio fuerte de vida, mucha nostalgia por Colombia. Yo llegué a vivir a Boston hace casi 2 años. En febrero cumplo los 2 años en esta ciudad y a mí me jala mucho la nostalgia. Julio es muy sensible a esas cosas en mí, y siempre encuentra la manera correcta de invitarme a resolverlas. Somos amigos desde entonces y seguimos siendo muy, muy cercanos. Ha seguido de cerca mi proceso materno, mi proceso profesional, bueno, muchas cosas. Él me dice, ve, ¿por qué no escribimos un libro con todas las historias de los compañeros? Celebremos estos 30 años. Y yo, hágale, con eso tengo una excusa para reconectarme con muchos de ellos. Y empiezo yo a buscar, empiezan a aparecer amigos más entusiastas que otros, por supuesto. Empieza la idea de Mauricio, la idea de Angeli, la idea de Mario, la idea de Cafeto, invitarte a Sael, y además están muchos más que no pudieron unirse hoy por otros compromisos, quizá también con la educación. Muchos de ellos están estudiando en este momento. Orbay, Margarita, están estudiando. Me han dicho que lamentan no poder unirse. Alexander también me dijo que lamentaba no poder unirse por tener compromisos de trabajo y de educación. Eh, y empecé a notar que todos teníamos los recuerdos listos para ser contados, pero muy difícil la pluma, muy difícil sentarse ante la hoja en blanco, sentimiento que comparto y entiendo perfectamente. Em, Tuvo, entonces, tuvo que ver tuvo que ver mucho entonces el sufrimiento en todo eso, por eso yo entiendo que está hay mencionado ahí en la angustia, contraportada, siempre. porque esto surge principalmente en la época de COVID. Y recién saliendo Mira, de COVID hubo mucha reflexión, hubo mucho, obviamente, dolor, hubo mucho azar,
hubo mucha tensión, Mira, todo eso, mira, yo creo que el ejercicio de imaginar y de recordar y de luego poner en palabras en un texto es muy angustiante para cualquiera que haya pasado por el ejercicio de escribir siendo estudiante en Univalle. Cualquiera que haya pasado por una clase con Mariela Orozco o con, o con Miralba Correa sabe exactamente a capuche, qué me refiero. María Porque Cristina Tenorio, para ellas la escritura era un ejercicio exigentísimo, era una cosa exquisita cuando ellas pasaban cualquier texto por los ojos de uno. perdón, Y Floral las clases de Bacano, Antonio, exacto, y las clases de la Chatica, las siga. clases de Antonio y los libros que nos pasaban, los libros que nos pasaba Mauricio cuando nos pedía que leyéramos a François Dolto, eso era exquisito, eso estaba súper bien escrito. Entonces, claro, cuando yo les digo 30 años más tarde, vengan, siéntense y escriban, la mayoría me dicen, uy, no, no tengo tiempo, no, es que estoy tan ocupada, no, es que qué pena con vos, Andrea, yo no voy a poder. Y yo vi la angustia y le dije a Julio Norman, va a tocar hacer reunión con todos. Les hago entrevista, cogemos 4 preguntas y arrancamos. Así, a lo clínico. Y entonces empezamos así y empezaron a coincidir las agendas entre febrero, fue eso, ¿cierto, Julio? Febrero y abril de este año más o menos, Sí. empezamos a buscar agendas. Y todo el mundo feliz. Yo me acuerdo en la entrevista de Cafeto, la dicha de Cafeto de recordar, la dicha de Angeli de recordar conmigo, la dicha de Luza de recordar conmigo. em, Era muy lindo, era como, em, sí, tejer, tejer juntos. Y eliminábamos la angustia de esa manera, ¿no? Como que era casual, era anecdótico, pero era divertido, pero también tenía todo este sentido que estábamos buscando con el libro. ¿Por qué estudiaste psicología? ¿Por qué eso y no otra cosa? ¿Qué te llevó a eso? Entonces las respuestas de Sergio, de Margarita, de todos están consignadas en el texto y es bellísimo leerlo desde el lado de colega, pero también es bellísimo leerlo desde el lado de quien trata de entender esta formación como se vivió hace 30 años. Nosotros no teníamos salones tecnológicos, Univalle no usaba lo que ahora usan los estudiantes, ¿no? Yo vivo en una ciudad en la que la educación es el modelo económico más importante. Boston hace su dinero con una infraestructura educativa de altísimo nivel. Y aquí los muchachos pues están mucho más allá de la tiza y del tablero y de la oratoria. Los muchachos están en otras plataformas y están aprendiendo de otras maneras. Entonces, claro, volver allá, volver a ese pasado y recordar que era el grupo el que trabajaba el conocimiento. Nos hila de manera fuertísima a lo largo de todo el libro las menciones de ciertas clases, de ciertos maestros, de ciertas teorías y de ciertas corrientes de formación. Entonces en el libro van a ver gente muy organizacional, pero con unos toques de psicoanálisis fuertísimos, gente muy en educativa y trabajando en colegios, pero con una formación clínica fuertísima y súper linda y con un respeto por el otro y por el sujeto y por la consolidación de la identidad en la infancia, en la adolescencia, por el desarrollo. Hay una alabanza permanente a la integralidad de la formación de Univalle, es constante en los 17 relatos. Entonces tratamos en el epílogo de cerrar y de recoger esas alabanzas, esas semejanzas, esas bellezas que Univalle permitía también, como decía Mario y decían otros compañeros, con la cultura que estaba siempre ahí. Para mí, en lo personal, la gran lección de Univalle fue aprender a escribir y hacer de eso un camino de vida, ¿sí? Pero también fue buscar el ejercicio de resolver el duelo paterno, porque a mí mi padre se me muere siendo estudiante. Entonces, hay un montón de cosas que si yo no hubiera sido formada en psicoanálisis y formada en clínica, yo no habría decidido cuando se muere mi papá, ¿sí? Y que me marcan a mí también como persona. Y es una pregunta que le hacemos a todos los compañeros. ¿Cómo te marcó la psicología como ser humano, como sujeto? Es una delicia volver al libro hoy, así en físico,
y rayarlo y rayarlo y escoger párrafos favoritos y llorar con él y les recomiendo mucho que lo compren, por favor, adquiéranlo. No es porque nosotros lo hayamos escrito, es porque lo tejimos juntos y creo que es muy bello y vale mucho la pena tenerlo y El, regalarlo, si es posible. el sumo de esto que acabas de decir, querida Andrea, y trato de resumirlo como así, como en una sola esencia. Y el libro creo que manifiesta ello. Es más que académico el aporte, más que profesional, más que disciplinar, el aporte de Univalle en su conjunto más que todo es de lo cultural. Es lo que globaliza pues la esencia de Univalle, es más desde la cultura y el reflejo es el libro. Yo, yo creo que a mí Univalle me enseña que lo importante es la discusión, en el conocimiento, la inclusión de miradas. No, no es gratuito, como vos decías, Albert, que llegara Angeli de Italia, que llegara Mario desde el Putumayo, que llegara Mauricio desde París, que llegara Juan Carlos desde el eje cafetero. O sea, eso no nos pasó por encima, eso lo sentimos, lo vivimos y nos conectamos. Y además acordate de cómo era Univalle en las otras facultades y cómo las otras facultades también nos transformaban a nosotros. Entonces nosotros estudiábamos en clases con gente que hacía medicina. Nosotros estudiamos en clases con gente que hacía em, trabajo social, como bien lo mencionó Asael. Eh, nos enfrentamos a un campus universitario en donde estudiar era increíblemente cool, era chévere, no era algo que hoy se piense como con, no sé, pereza o Y qué difícil esto. después No, de maciar tanto, por ejemplo, un viernes podrías ir a una audición y ver, escuchar en vivo en directo a Son 14 desde Cuba tocando salsa cubana. querido Albert, todo eso era conocimiento. Todo eso era conocimiento, todo eso era aprender a generar vínculos, a generar formas de acompañar y de ser y de sentir y de hacer sentido y de fortalecer esto que vos llamas un grupo eh, unido, un grupo consolidado. Como lo decías a él, ojalá otros códigos pudieran escribir libros así. Les hago la invitación y les suelto el reto, a ver si lo asumen. Tuvimos el anhelo nosotros también, nosotros lo tuvimos y así empezamos, pero eso se transformó y se movió hacia recopilar una historia de una facultad, pero nosotros, Corte 91, Código 91, fracasamos en ese intento de hacer lo que ustedes ya lograron hacer. Lo de nosotros no se decantó en una historia de la cohorte nuestra, del código nuestro, pero quizá en ese fracaso lo transformamos mejor en tratar de recopilar lo que más pudiéramos hacer de recoger toda esta facultad tan fascinante que hoy en día ya se llama facultad. Cuando anhelamos hacer lo que ustedes quisieron y lograron hacer y están publicando hoy en día y ofreciéndolo en un mercado, nosotros no teníamos ni idea en qué iba a parar todo esto y eso era un instituto de psicología, lo que estamos llamando hoy en día facultad. Entonces imagínate, sigue primando allí mucho lo cultural. Muchas gracias a todos y a todas, definitivamente, por todos estos relatos tan fascinantes, estos testimonios, bellísimo escucharlos, leerlos en esos textos, de los que he podido leer es fascinante y seguiremos leyendo y aprendiendo granito a granito. No sé si alguien más quiera acotar, ya el tiempo se nos pasó, nos habíamos trazado hora y media y esto es imposible que quede exactamente en una hora y media, pero al menos hicimos el intento. Muchísimas gracias a todas y todos por estar acá. Me da mucha alegría verlos. Muchas gracias desde distintos países, Estados Unidos, Costa Rica, Italia y varios rincones en Colombia, en Bucaramanga, en Cali y en otros lugares que quizás se me escapa, que no me enteré de dónde se están reuniendo las otras personas aquí en este bello grupo. Muchas gracias. Yo Muy, no, muy agradecido. Si yo lo no ven. quisiera pasar de largo que, aunque hablaba del desarrollo de algunos como docentes, etcétera, porque no era solamente su desarrollo profesional, sino realmente eso que ustedes están, de lo que está hablando allí es finalmente
tú hablas de rigor o de una fuerza, ¿no? De una convicción, ¿sí? En la introducción lo decía, es que llegamos a un momento donde el cuerpo profesoral había estado congelado durante mucho tiempo. Y llegamos varios de muchos lados y digamos como como con muchas ganas. Y yo resalto que eh, no fue solamente profesional, sino sobre todo transformación personal, por supuesto, pues eso es la formación. Pero hubo un evento reciente que a mí me interpeló mucho, que fue todo ese camino que tuvo que hacer Juan Carlos con respecto al asunto de su hermano. ¿Sí? Y cómo, pues, no sé cómo me gustaría, si fuera posible, que antes de que termináramos realmente nos contaras un poquito, porque pues nosotros vimos en redes, en noticias, etcétera, pero ese asunto personal que se jugó allí, que finalmente, cómo eh, yo lo veo muy coherente con todo lo que ha sido, ¿no? Entonces, Sí, Mauricio, gracias por recordarlo y por decir algo. En el último momento, vamos a hacer un recuento desde el último momento, faltando 3 días para que mi hermano fuera liberado en Tanzania, gracias a las gestiones del actual gobierno. Pasó algo, es que necesitábamos recoger 125 millones de pesos, que no teníamos, obviamente, era un dineral para cualquier persona que no tenga mucho dinero. La mitad de los aportantes fueron compañeros de Univalle. Aparecieron desde todos los rincones, aparecieron los inimaginables, los que siempre estuvieron con un aporte, y eso, volviendo a este momento, nos da cuenta de que hay hilos invisibles que se tejen, o sea, que hay de alguna manera, después de una formación rigurosa, con amor, expuesta en el corazón de todos, quedan detalles que quizá a través del caso de mi hermano y del caso propio hacen encarnar en cada uno ese eco de lo que somos todos y de lo que habitamos. Fueron 8 años de una lucha constante. Recuerda que el 17 de junio del 2019 yo te escribí desesperado por las calles de Dar es Salaam en Tanzania. Necesito ayuda, no sé qué hacer. Lo liberaron, pero se lo llevaron. ¿Qué hacemos? Y muchas personas, compañeros de Univaya, aparecieron en ese momento. Aparecieron, vamos a hacer esto, llamemos a esta persona, hagamos esto. Y una compañera que no está aquí y que estuvo con nosotros en los primeros semestres, dijo, yo tengo un amigo que escribe. A ver si me ayudan a recordar el nombre. Una chica que está en Bogotá ahora, qué pena que se me olvide el nombre de ella. Una chica que compartía un gusto de escuchar música de los años 60 conmigo. Esta chica me escribió después de 25 años. O sea, estuvo 2 semestres y me escribió diciendo, yo tengo un amigo que escribe. Y ese amigo que escribe es Andrés Felipe Giraldo, gracias al cual se logra toda la gestión con el gobierno nacional. O sea que estas personas que estuvieron con nosotros en esos semestres y en esta Corte Código 95 fueron partícipes de una gesta, digo yo, una gesta libertadora, porque era muy difícil traer a mi hermano desde Tanzania, muy difícil, ya era casi imposible, pero se gestaron todas estas voces, todas estas personas que tejieron y que de alguna manera simbolizan, más que la experiencia que tuve, simbolizan esta red que existe para todos en general. Y decir que en esos últimos momentos es como sentirlos tan cerca. Y me escribió infinidad de compañeros que en realidad no había escuchado hace mucho tiempo, apoyando, personas de otros semestres también. O sea, yo pienso que código 93, 94, 95, 96 hasta el 98 se unieron para hablar sobre lo que pasaba.
Qué bueno. Aquí Julio comparte el nombre, se llama Anabel Montoya. Por Mi novia. supuesto, por supuesto, por supuesto, Anabel. Gracias a Anabel. Anabel tiene el 50% de la libertad, mi hermano, porque ella, estando yo en Tanzania, le dice a André Felipe Giraldo, hay un amigo que necesita ayuda. Y André Felipe Giraldo me escribe y me dice, pero yo necesito un documento oficial donde diga que a tu hermano lo liberaron. Y se demoraron 3 meses para ese documento. Gracias a que yo estaba en Tanzania, pude dejar encargadas a unas personas que fueran por ese documento cuando saliera. Y allí es donde se destapa todo el caso y donde este hombre lo pone en conocimiento público. Un hombre muy radical también. Y gracias a eso, pues podemos llegar. Pero Anabel, que estudió, que fue parte de ese primer momento, de esos primíparos, que estuvo con nosotros, que iba a nuestras fiestas, que entonábamos juntos estos himnos de los años 60, pues logramos hacer algo imposible, o sea, algo que en términos humanos es prácticamente imposible. De hecho, todos los amigos de mi hermano siguen allá. Eso fue hace 3 años, todos siguen allá. Porque sus gobiernos no han hecho nada y eso es a nivel gubernamental. Yo me di cuenta allí que es todo de voluntad política, que teníamos que llegar a las personas que tenían que estar, pero que gracias a eso mi hermano volvió, pero también gracias a todos, a los que están aquí, a los que participaron. Pero no sé, ahorita que Mauricio lo comenta y lo vamos a ver a Mauricio expresado en varios de los compañeros, en muchos de los relatos, pareciera que hay algo más, pareciera que este libro también se vuelve misterioso, que es un libro que se vuelve con muchos secretos. Por ejemplo, Asael cuenta su sueño. Y yo le contaba cuando nos reuníamos con Andrea, con Silvia, con Julio, decía, mira, este sueño de Azael es impresionante, que en Pichindé sentí yo que sabía dónde estaba enterrado y no sé qué, o sea, esto adelanto algo de lo que trae el libro, es que el libro trae esto y muchos más secretos pequeñitos que están relatados a través de las historias, que hilan entre todos y que logramos hacer esa gran vela que yo insisto, comienza a navegar, no sabemos hasta dónde pueda llegar. Trae unos detalles mágicos ahí incorporados. Realismo. Claramente que sí. Realismo mágico, sí. Bueno, el capítulo de Asael es el 16, por si quieren empezar con ese primero. Excelente. Bueno, ya prácticamente queda más inquietante aún la situación hoy en día de querer pues devorar el libro. Por favor, Silvia les manda saludos a todas y a todos. Está emprendiendo una formación en neurociencias y está supremamente alcanzada de trabajo, pero les manda muchos abrazos y agradecimientos por unirnos y por celebrar este lanzamiento. Bello, bello lanzamiento y quedó registrado eso último. Qué bueno que lo trajo a colación Mauricio y que le surgió también porque no es fácil narrar eso desde el corazón, desde el alma misma, como lo ha hecho Juan Carlos Ballesteros. Yo creo que es enorme el aporte y eso creo que le da el epílogo a este lanzamiento es ese y qué mejor manera pues para... Yo quedé loco con todo esto, lo reitero, de cómo estoy viendo actuar a Stanislao Zuleta cómo enseñaba. Yo cuando llegué en el 91, él recién había fallecido y escuchaba yo pues por ahí de él bastante, pero ya lo veo plasmado en la gente, en la narración, en el texto, porque no hay mucha escritura propia del mismo, pero están las personas, es decir, está registrada en la anécdota, en el realismo mágico que mencionó Julio. Muchas gracias a todos y a todas. Muchas gracias por la invitación y de verdad lo leeré con pasión, porque cada relato creo que tiene ese asunto que creo que se jugó allí y no fue solamente una orientación profesional tal o cual, sino que realmente fue algo que se vivió desde de la pasión, de lo que se transformó y de cómo eso finalmente está presente. Y de cada uno podríamos anotar pues una historia, ¿no? Tú lo vives con tu hijo, Andrea, y, y cada quien tendría una historia y yo creo que vale la pena incitar a la lectura. Mil Muchas gracias por la gracias. invitación. Gracias